Tengo en mis manos la segunda edición de Lanas, Tasajo y Puerto, una historia del Tuyú, escrita por la docente e historiadora Silvia del Palacio. Muchas gracias por venir y estar acá. No, gracias a ustedes. ¿Cómo se vincula el puerto de Lavalle con la estancia de los ingleses? Bueno, el puerto era el principal medio de comunicación que tenía Lavalle con el resto de la provincia. Algunos malos y suspicaces dicen que, bueno, de ahí salía gran parte del contrabando en el momento del bloqueo anglo-francés al puerto de Buenos Aires. De hecho, el puerto de General Lavalle fue en un momento el tercer puerto del país. Dicho esto, te diría que todos los que tenían alguna actividad comercial o pretendían tener alguna actividad comercial usaban el puerto. Los ingleses, que no son ingleses, ya te digo, son escoceses, la familia Gibson, después de algunos problemas económicos que yo lo comento, con la única estancia que se queda, el padre, porque ellos tenían un sistema de administración en donde el padre de familia, o sea, el jefe un poco así como del clan, digamos, el paterfamilia, vivía en Glasgow. Y la explotación la hacían sus hijos en los distintos lugares. Probablemente el que generó todo este crecimiento de la familia Gibson fue Tomás Gibson, que tuvo dos hijos, Ernesto y Heriberto, que son interesantes. Y ellos eran tan cuidadosos que toda la experiencia que iban teniendo en la estancia la iban guardando en copiadores. O sea, toda carta que se enviaba a Glasgow quedaba en un copiador en la estancia. Y eso es un tesoro incalculable. O sea, yo tuve la posibilidad de acceder a eso, es algo fantástico. Y un poco en ese contexto ellos comenzaron a armar con un criterio diferente. Tenían un observatorio como puede ser en esa época. Es decir, ellos tenían una estancia meteorológica, una estación meteorológica. Ahí se iban estableciendo los momentos de lluvia, los momentos de sequía. Ya tenían cronometrado absolutamente todo el proceso del tiempo. Tenían una enfardadora de lana para poder enfardar la lana y ya mandarla, porque eso era lo que exportaban. O sea, ellos no exportaban carne, exportaban lana. Una enfardadora de lana. Tenían cultivo de tabaco. Tabaco. ¿Por qué? Porque los animales se ponían sarnosos y había que curarlos. Entonces se hacía un preparado, yo no me preguntes cómo, yo te estoy con el tabaco y se lavaban ahí para sacarles la sarna. De hecho, hay un relato de Heriberto Gibson en su diario que dice que su ganado Lincoln fue echado de la exposición rural. Ellos participaban en la exposición rural, ganaron premios por estar sarnosas. O sea, el tema de la sarna era un tema. Bueno, así que un poco, ese era el vínculo. Y por otro lado, el puerto concentraba la vida pública, política del lugar. Alrededor del puerto comenzó a construirse el pueblo. Que eso un pequeño paréntesis. ¿Esto se circunscribe a qué años? Bueno, estamos hablando del 60 en adelante, porque hasta la creación del partido de General Lavalle, que ese va a ser otra discusión, por lo menos es lo que yo tomé, ¿viste? Es decir, con los ingleses arranqué antes, pero en la estancia, el partido de Ajo tiene el antecedente en el partido del Tuyú. En la época de Rosas, cuando se produce la sublevación de los libres del sur, del Salado para acá, Rosas ordena la división del partido y se forma Ajo, Tuyú, Monsalvo, es decir,
para mayor control, estamos hablando del año 40, 30 y pico, ¿no? Entonces... estamos hablando de 1840, claro, ¿no? Sí, no de ahora, sí. Está perfecto. Entonces se forma el partido de Ajó y luego se va a crear el partido de General Lavalle. Y el partido de General Lavalle se crea sobre tierras de los Gibson, porque la estancia de los ingleses llegaba hasta el puerto. Entonces hay toda una pelea por la expropiación. Es muy técnico eso, pero de cualquier manera le terminan expropiando para la creación del pueblo y para la ampliación del ejido. Por eso hay unos mapas ahí donde hay una ampliación del ejido que se refiere a General Lavalle. A ver si ahora creo que le sacaron la Los foto. estamos viendo de todas maneras. Exactamente. Bueno, pero atentamente Natalia Contreras está junto con trabajando Hernán en Vidal eso. han puesto las imágenes Bueno, y se están viendo. Y este mapa, que me parece que A la cámara de Luli. es una cosa fantástica, te comento, está medio hecho así porque tuve que calcarlo de un cuadro. Esto eran las posesiones que administraban los Gibson en América. Si te indica los lugares, los momentos, la situación, y está en la estancia de los ingleses. Vos fijate que... Silvia, te voy a pedir un favorcito. Sí. Si le tenés, así lo ve Sí, Luli ahí te Basílico, lo paso. consulente. 2.700.000 hectáreas. Eso también forma parte de la labor del historiador, sin medios. Porque yo en ese momento no había escáner, así que yo lo calqué, tuve acceso a ese documento y cuando lo vi dije, no, lo calqué y no sé ni siquiera si ahora estará, ¿no? Y acá hay otro tema que tiene que ver con eso que vos decís, estaba en la segunda edición, que es el mapa de los saladeros en la ría de Ajó. Es decir, la ubicación de los saladeros. Pero bueno, eso es un poco. Así que la vida, ahí empezaron a aparecer los movimientos. Ahora, la ciudad de General Lavalle, o el pueblo de General Lavalle, y los saladeros estaban distanciados, no eran la misma cosa. ¿Está? Eso un poco para manejarlo. Y el puerto era la actividad, la vida, el momento, se iba al puerto, se iba a la fiesta. Hay una descripción hermosa, yo te comentaba que en los diarios, o sea, y en las cartas, a las fiestas escolares, a la entrega de premios a los alumnos, cómo se manejaban los viajes. Los viajes es algo que nosotros no lo podemos imaginar, que se iba de la estancia a caballo, a Dolores. Con suerte en alguna volanta, pero a caballo. Ahí se tomaba el tren. Seré curioso, que es una volanta, y disculpe la ignorancia. Es como un carrito, digamos así, liviano, ¿no? Yo no sé si no la puse, porque yo tenía una foto de cómo se estaba cruzando los riachos con los puentes, y así se iba a Dolores, y de Dolores se iba en tren a Capital. Un viaje por ahí se dormía en Dolores, se comía, ¿viste? Pero había que tener un espíritu muy, muy fuerte de sacrificio, ¿no? O sea... ¿Y del puerto de Lavalle salían qué mercancías y qué mercancías entraban? Bueno, todo, por ejemplo, los barcos que exportaban tasajo, es decir, la carne salada, la grasa o el cebo, las pezuñas, es decir, todo lo que tenía que ver con la elaboración de la vaca, llevaban eso y traían materiales que acá no había. Es decir, por ejemplo, los barcos venían con desguace, es decir, las tejas, por ejemplo, ladrillo, piedra, alimentos, todo eso venía en los barcos como correlato de lo que se mandaba. Y los ingleses fundamentalmente exportaban la lana para las industrias textiles, porque te voy a dar otro dato, que es muy interesante.
Cuando se produce en Estados Unidos la guerra de secesión, ¿no?, que enfrenta al norte con el sur, fíjate cómo todo se vincula, los grandes productores de algodón para las fábricas textiles escocesas o inglesas era el sur. Sí. Bien. Cuando se produce la guerra y se modifica esa situación y el norte gana y modifica también la forma de trabajo y de explotación, viene el boom de la lana. Y el boom de la lana aparece en dos lugares, en Argentina y en Australia. Las conclusiones te las dejo a vos, cada uno qué camino siguió. Pero ese es el vínculo. Por eso la lana, para abastecer, es decir, es esa industria textil que demandaba, por eso es que Australia forman parte del Commonwealth, o sea, del mercado común inglés, y de alguna manera nosotros también. Esa es la cuestión. Hemos desasnado una pequeña parte del libro Lanas, Tasajos y Puerto de Silvia del Palacio. Te agradecemos tus palabras. No, gracias a vos. Es decir, yo lo único que quiero es plantear que, bueno, es un trabajo que lo hice con mucho amor, pero con mucha seriedad. Pero es un punto de vista, una interpretación. Estoy abierta, siempre dije que uno tiene que estar abierto a las críticas, abierta a los aportes, pero fundamentalmente ser leal con uno, con lo que uno cree, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a vos.